bienvenidos a este jueves de Tuto Crafty. El día de hoy haremos uno de los tutoriales que más me han pedido en los comentarios y en el Facebook y en otras redes sociales. Vamos a estar haciendo nuestras propias fundas de silicón, que es un excelente regalo para esta Navidad. Así que sin más por el momento, vamos al tutorial. Para este Tuto Crafty necesitamos silicón del que se usa para arreglos del hogar. Te aconsejo que busques uno que no huela tan fuerte porque si no la funda siempre va a oler así. Y para proteger nuestras manos usaremos guantes de látex como estos. Además, consigue fécula de maíz, también conocida como maicena, pintura acrílica de los colores que necesites y un exacto o cúter delgado. Antes de empezar, vamos a cubrir el teléfono apagado con plástico para cocina. Puedes usar cualquier tipo de dispositivo o teléfono. Te sugiero que empieces por los lados y si te queda muy grande puedes cortar este plástico. Lo importante es que no tenga arrugas en la parte de atrás. Luego jala de los lados así y lleva esto hacia el frente. Así la parte de atrás va a quedar súper lisa y la funda va a quedar lisa. También cuida que los bordes no tengan arrugas. Y checa que el plástico en la parte de enfrente no quede hecho bola donde está la orilla, porque si no la funda va a quedar con todas esas irregularidades marcadas y hasta se puede romper cuando ya esté seca. Ahora que ya está cubierto, pondremos una capa más para tener mayor seguridad. Luego, en una mesa limpia, ponemos entre 3 y 4 cucharadas de maicena. Y en un recipiente que ya no te vaya a servir y que no vayas a extrañar, pon pintura acrílica del color que quieres hacer la funda y silicón suficiente como para cubrir el teléfono. Después puedes agregar más pintura y con un palito mezcla hasta que el silicón quede completamente pintado. Y cuando ya esté listo, ponte los guantes. Y ahora sí, empieza lo importante, pon atención. Pasa el silicón a la fécula de maíz sin tocarlo. Es súper importante que no toques el silicón sin haberle puesto maicena, porque si no se va a quedar pegado en los guantes y ya no vas a poder quitarlo y entonces se va a hacer todo un lío. Créeme, ya me pasó. Entonces pasa el silicón a la maicena y empieza a amasar, siempre poniendo maicena primero. Si ves alguna sección que no está cubierta, ponle fécula de maíz y sigue amasando hasta que te quede sin secciones pegajosas. ¡Listo! Continuaremos en la mesa limpia, así que quítale todos los grumos que puedan quedar por ahí. Y deja un poquito de maicena para que no se vaya a pegar. Aplanaremos esto usando un objeto como este frasco de cristal. Nada más te recomiendo que espolvorees con maicena para que la masa no se quede pegada. No te recomiendo usar un rodillo de cocina porque después de aplanar el silicón jamás podrás usarlo para cocina porque ya sabes, el silicón no es comestible, entonces mejor usa un frasco. Cuando tengamos nuestra masa de unos 2 milímetros de grosor, la levantaremos para revisar que no se haya quedado pegada y pondremos maicena en ambos lados. Revisa que no tenga grumos ni surcos y si te gusta el resultado, pon el teléfono encima. Y empieza a cubrir el contorno hacia el frente así. Corta con unas tijeras si sientes que tienes demasiado silicón. Recuerda no jalar mucho porque puedes hacerle grietas o dejar partes muy delgadas y aplana en las orillas para que no te quede doblado. Una vez cubierto, lo moveremos a una superficie lisa y limpia para que no queden grumos y esperaremos a que seque 1 hora. Mientras esperamos, usaremos la masa sobrante para hacer otras piezas que necesitemos. Yo voy a hacer unas orejas para conejo y el restante lo usaré para hacer la capa de chocolate de mi funda, que va a ser una paleta. Entonces, primero lo voy a pintar de café, luego la aplano y midiendo que quede en la funda, cortaré los sobrantes. Y listo, esperamos a que se seque. Ahora voy a hacer las chispitas de mi paleta. Voy a utilizar porcelana fría. Te dejo la receta en un enlace para que puedas hacerla en casa. Y así que para hacer las chispitas empezaremos con 7 bolitas pintadas de diferentes colores. Haz tiras delgadas. Y luego, usando el exacto, corta los pedacitos.
Haz lo mismo con todos los colores. Cuando se haya cumplido la hora, regresaremos a la pieza principal y cortaremos con el exacto el contorno. Haz esta parte con cuidado, lo importante es que no cubra la pantalla, la cámara ni los botones y que los cortes queden rectos. Luego con un trapo limpio, quitamos lo que queda de maicena para que no se vea en el resultado final y dejaremos secar 1 hora más. Después de esta hora, cortaremos donde va la cámara en la parte de atrás, los botones y los conectores. Si no sabes dónde va cada una de estas partes, lo que puedes hacer es pintar con marcador, así cuando metas el teléfono a la funda quedará marcado y ya podrás tener una guía para cortar con precisión. Haz esta parte con cuidado y mucha paciencia para que la funda quede perfecta. Unos tips antes de continuar. Recuerda que las orillas deben de quedar bien cubiertas, si no se pueden romper como aquí. Además, si no aplanaste bien, lo que te quedará son estos dobleces extraños. Cuida mucho cómo se ve la funda en este momento porque así es como va a quedar el resultado final, ¿ok? Ahora que ya está seco, pegaremos las decoraciones usando el mismo silicón. Para esta funda que será un conejo le pondré las orejas y un pompón blanco para la colita. En esta otra que será la paleta, marcaré donde va la cámara y cortaré ese espacio en la pieza café que es el chocolate. Luego, usando el silicón, pegaré esto. Y con mucho cuidado y precisión, también usando el silicón, voy a pegar las chispitas. Ten calma con esta parte para que quede excelente. Al último voy a pegar el palito de la paleta y dejaré secar un día completo, nada más para estar seguros. Y terminamos, espero que les haya gustado esta idea. ¿A poco no está genial para hacer un regalo personalizado? Déjenme un comentario abajo de qué van a hacer su funda o a quién se la van a regalar. También les dejo aquí los comentarios del video pasado y una recomendación que tienen que darle clic para ver ese video. Nos vemos en las redes sociales, les dejo el enlace ahí, tienen que ir a las redes sociales y seguirme. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.